básico de aislamiento. Pero no, todo el mundo usa vidrio. Y la tensión de coordinación es la que nosotros vamos a elegir a los efectos de no perforar el material y estar debajo del nivel básico de aislamiento, que me lo da la norma IRA, que el año pasado ya les mostré una tablita, la vamos a volver a visualizar. La tensión resistiva por el material, eso después se desglosa en si es una sobretensión puntual o sostenida en el tiempo, digamos. No, la tensión resistida por el material, a ver, es verdad lo que voy a decir, no es lo mismo a tensiones temporarias que a tensiones sobre tensiones transitorias, pero no importa, nosotros nos fijamos una transitoria soportable, que a la máxima, y las temporarias después las vamos a verificar, después las temporarias las vamos a verificar, pero en principio este nivel básico de aislamiento es un valor muy grande, que está fijado por las normas y se refiere a las sobretensiones transitorias. Que las sobretensiones transitorias, como vamos a ver, no son lo mismo que sean de maniobra o que sean de descargas atmosféricas, no son iguales, ya las caracterizamos. Sí. En general las de maniobra tienen un poquito mayor duración que las atmosféricas. ¿Quiere...? Qué rico que está, no. Son de cereales. Sí, son las que como habitualmente. Yo vengo de salir de comer y como era temprano, me tomo un café con una media hora. Yo comí las... Para no tomarlo después, porque ya hoy tratamos de terminar y nos vamos. Sí, después no tenemos clase, así que... Sí, me dijo, pero no tampoco. Creo que está todo más o menos calculado, vamos a andar bien. Ah, me quedaba hablar algo de la centella, que ya les dije, yo tengo un PowerPoint de centella. Es muy pavote, qué sé yo, pero estoy cada vez más convencido de que es muy válido. Hay un ingeniero, colega muy curioso, que hace rato que me dice, quiero hablar con vos respecto a la centella, y me trajo libros. Yo conseguí libros, todos unos libros pedorros, al final terminó convencido de lo que yo decía, terminó plenamente. Y mi hipótesis la hice a lo largo del tiempo, ¿no? Y siempre me asustaba el tema, digo, tengo miedo de decirle a los alumnos algo que no es real. No, hoy estoy plenamente convencido. Bueno, ¿cuál era tu pregunta? Ahora vamos a ver cómo se manejan esto. Lo importante es distinguirlo, que veamos que son cosas distintas, ¿no? Esto es lo que resiste el material. A ver, lo que resiste el material, se supone que el fabricante va a cumplir las normas IRA, pero no estrictamente. Si normalmente el fabricante se va a tomar unos coeficientes de seguridad que van a ser muy superiores, eso está probado. Pero les advierto, estas normas son específicamente para sistemas eléctricos, o sea, para la parte de lo que es el sistema de transporte. Si ustedes quieren normas referidas a tensiones resistidas por un transformador, esto no sirve, tienen que ir a las normas de los transformadores, a un generador. De todas maneras, nunca va a ser inferior a esto, tiene que ser superior. No vamos a quemar el transformador y salvar el sistema. El sistema parte es más fácil de reponible, más fácil de reponer, creo. Bueno, entonces, ¿qué solicitaciones dieléctricas se pueden distinguir en los sistemas? Las normales, debido a la tensión normal de servicio prevista, que esa es la que cuidamos no superando el límite máximo. Pero lo que nos preocupa son las solicitaciones excepcionales, que son las sobretensiones que hemos estudiado con tanta dedicación y que aparte superan a las anteriores, pero por lejos, ¿no? En realidad su duración es insignificante comparada con la vida útil, pero justamente el estrés puede hacer que en algún momento estemos en el horno. Definición de sobretensión es un valor que supera al máximo admisible de servicio y bueno, el material está sometido a esa sobretensión cuando ocurre, ¿no? Las sobretensiones estudiamos que pueden provocarse por aparición de falla, actuación de protección o simplemente por maniobra de carga
conductores y descarga atmosférica. Ya conocemos todo eso. Seguimos leyendo las normas, esto es lectura de las normas. De acuerdo con el origen, las sobretensiones se clasifican, se acuerda que había 4 clasificaciones, 2 generales y 2 subgenerales. Origen interno o externo. De origen interno teníamos la de maniobra y la temporaria. En realidad, que les quede claro, lo dije el primer día de clase, no podemos aislar la sobretensión. Finalmente es una consecuencia y de ahí tan difícil su estudio, porque está íntimamente relacionado en el tiempo. O sea, en el tiempo, cuando hay un recierre, tenemos todas las clases de sobretensión. El rayo que provocó la de origen atmosférico. La apertura provoca una de maniobra y el recierre de nuevo. Y la apertura de una fase me provoca sobretensión en las fases. Todas están combinadas. ¿El origen externo solamente son los rayos? ¿Cómo? ¿El origen externo son únicamente los rayos. Pero yo creo que... No, ahí está bien también las... Si provocar alguna... ¿Perdón? ¿Y si provocar alguna falla? No, ¿No soy externo? por el sistema. Bueno, el origen es externo y se transforma después en una temporal. Por la En origen externo, ahí no entran las que son las geomagnéticas, las sobretensiones geomagnéticas, esas que dependían de... No sé a qué te referís. Geomagnética, es por el sol, por los fluidos del sol. Por lo del sol, si era el sol y la tierra también. No tengo eso. Ayer estuve leyendo algo al respecto, por eso salté. Si no hubiera leído lo que leí ayer, no sabía de qué me estabas hablando. Bueno, provocan un montón de perturbaciones en las erupciones solares. Muchísimo. El viento solar, que se llama, se traduce en un montón de fenómenos, entre ellos tormentas. O sea que en realidad lo que provoca los fluidos solares son tormentas, que si es eléctrica provoca sobretensiones, pero es muy complejo y lo único que se sabe, según el viejo Asimov, que sabe mucho de esto, porque creo que se murió, pero Asimov es el científico más importante de este siglo, y Asimov decía que nunca se va a terminar de estudiar y en realidad los efectos de los fluidos solares, y en realidad la gente dice, bueno, en algún momento pues, se observan y después hay en los días siguientes o semanas siguientes consecuencias dramáticas para la Tierra, pero no se sabe bien, o sea, si es, no es que no se sabe bien, se sabe que son consecuencias de esos desplazamientos moleculares de helio e hidrógeno, ¿no? Pero ¿cómo? Todavía no. Hasta que el momento que leí este libro, ¿no? Que es un libro de unos 10 años, ¿no? Pero no hay ningún libro que las estudie como una perturbación directa, digamos. Bueno, la transgresión al valor máximo puede provocar consecuencias. Aunque no perfore el dieléctrico, que obviamente lo peor que nos puede pasar es que perfore un dieléctrico sólido, porque cuando el dieléctrico es el aire, justamente una de las ventajas que tiene utilizar líneas aéreas, que el aire es un elemento más de protección, ¿no? Porque no pasa nada, una torre alta en un cortocircuito es lo menos importante, pero, a ver, entonces uno dice, pero entonces cada vez que hay una maniobra va a haber una sobretensión, una ruptura o una falla. No, porque a lo mejor la sobretensión no le provoca absolutamente nada a la línea aérea, por ejemplo, en condiciones normales. Ahora, si le sumamos degradación, polución, humedad, lluvia, cuando hay tormenta y lluvia, entonces bajo esas condiciones puede provocarse una falla. Y si no se produce, igual puede provocarle un estrés de manera que a lo mejor mañana sí falla, o dentro de un año o dentro de 10 años. Pero por eso es tan difícil mantener 10 puntos un sistema de transmisión, porque son muy largos, muy largos. No sé si le conté que, sí, creo que ya lo dije, que yo en la ventana de mi oficina en Transener, que ahora es Transener, que antes era Agua y Energía, había una torre
donde la cadena de aisladores le faltaban 3 platos completos. De 7, yo tenía 4 nomás, y le veníamos diciendo, cuando viene la transmisión, che, mira esa torre, ya vamos a cambiarla, tuvo como 6 meses. Ahora, cada vez que hay una falla, ahí. Claro. Pero cierre exitoso y todo. Bueno, lo peor es el envejecimiento, ¿no? Que va provocando, o sea, por eso hay que evitar la sobretensión. Bueno, entonces venía todo el tema de la normalización. La normalización es importante porque me permite comparar resultados o estudios. ¿Cómo hago un estudio si no fijo normas? Por ejemplo, si voy a hacer una simulación que hoy se hace ustedes han visitado el laboratorio, ¿cómo hago para hacer un ensayo a una sobretensión atmosférica si no digo qué formato tiene que tener la sobretensión para que lo hago yo o lo hace otro cuando se lo vendía el producto y coincidamos con los resultados? Entonces aparece la normalización, que se refiere a bueno, no está repetido, ustedes se acuerdan de ese cuadrito donde teníamos las ondas de muy escarpada, poco escarpada o sin escarpada, ¿no? Entonces todo eso está normalizado, justamente el origen de estas normas, la norma de coordinación del aislamiento. Las aislaciones, por otra parte, se comportan de distintas maneras si es autorregenerativa o no regenerativa. Evidentemente las no regenerativas son las sólidas, y las autorregenerativas todas las que son gaseosas o aire, que aparte se eligen justamente las autorregenerativas como un nivel más de la coordinación del aislamiento. Es un nivel inferior a la coordinación del aislamiento, o superior, perdón. Entonces, las no regenerativas son las peores, y esas hay que protegerlas adecuadamente porque fuimos, si nos pincha un transformador o nos rompe la cadena de aisladores, el cierre no va a ser exitoso, lo vas a encontrar roto y ¿El hexafluoruro es regenerativo al 100%, digamos, o va perdiendo cualidades? Buena pregunta porque no la sé. Es un gas de muy excelentes condiciones, que evidentemente se hace mantenimiento al interruptor, por eso los interruptores se controlan la cantidad de cortocircuitos que despejan. No las maniobras, porque la maniobra el esfuerzo es muy bajo. Todos los interruptores tienen o sea, la gente de operación, nosotros que estábamos en operación, controlábamos número de cortocircuitos que abrió cada interruptor. Laburo, por eso se hacen los informes diarios. Un informe diario significa informarle a la jefatura, bueno, el interruptor de tal línea de 132 hizo recierre. Entonces, cuando reciben el informe, va a una base de datos que dice, bueno, este interruptor tuvo 1, 2, 3 al mes, 4, 5. Eso se va a hacer una estadística, ya sea en media o en baja tensión, lo mismo, y cada tantos cortocircuitos requieren un mantenimiento. Puede eventualmente requerir un aumento del volumen de hexafluoruro. Puede. En realidad, justamente una de las defensas del hexafluoruro, ¿se acuerdan que hay movimientos ecologistas al respecto? Que no sale al exterior. No sale al exterior, que es autorregenerativo, que tiene muy buenas cualidades, pero no les sé contestar si cada 10 años hay que cambiarlo, no lo sé. A lo mejor hay que hacer un control de resistividad, resistencia dieléctrica, ¿no? Que eso se hace, se puede hacer, se puede hacer. Pero una buena pregunta. Tengo catálogos manuales de mantenimiento de interruptores, pero son unas cosas sin andar, ¿no? Sí. Como el overhaul de un auto, tiene un montón de cosas. Es buena pregunta, ¿sí? Me parece que no hay que hacer mucho. Por eso es tan noble y tan confiable. Bueno, las legislaciones pueden ser internas o internas, lo sabemos, ¿no? Interna es todo lo que está al exterior, interna lo que está más protegido, lo cual sirve, o sea, tiene muchísima mayor protección. Pero entre las externas, no nos olvidemos que un seccionador, por ejemplo, son dos elementos aislantes con un cuerno que abre y cierra, de manera
que el aislante, cuando está abierto, es autorregenerativo, y de cada polo del seccionador, con cada contacto a tierra, es autorregenerativo, porque es a través del aire. Y lo mismo el interruptor, yo creo que les mostré una afirmación de un interruptor que se contornea por afuera. Creo que vimos una afirmación que aumenta la tensión porque queda un contacto cerrado, entonces aumenta la tensión en el interruptor y se contornea. Ahí el eléctrico es autorregenerativo y externo, ¿no? Bueno, esto es una pavada, pero está bueno mirarlo. Cuando uno define cuál es la máxima tensión resistida por un componente, es fácil hablar o hacer un estudio sobre un autorregenerativo, porque uno lo prueba, bueno, saltó la chispa, lo vuelve a ensayar, pero cuando no es autorregenerativo, cada salto de chispa significa una explosión. Entonces, en general, los no regenerativos, uno dice, bueno, hasta acá llegamos. Yo te aseguro que hasta esta tensión no va a tener problema, lo cual no significa que podamos aumentar el doble, ¿no? Pero el fabricante se pone a cubierto con un ensayo descartable, dice vamos a ensayar 10 de 100, claro. y bueno, si se le pincha alguno, justamente de eso se trata, de controlar que eso no ocurra. De todas maneras, todo esto, cualquiera sea, induce a pensar en una característica aleatoria y a definir tensiones soportables estadísticos, que uno dice, bueno, en el 50% de los casos soportó. En realidad hay toda una teoría de coordinación del aislamiento que se basa en la probabilidad. Totalmente fuera de este curso porque es bastante complicado y yo lo he desechado, ¿no? De eso hay mucha bibliografía, pero son libros enteros, así altos de cómo coordinar el elemento usando conceptos de probabilidad. Yo creo que eso se puede usar cómodamente hoy día con algún programa de computación, pero así como nosotros lo estamos describiendo, no. En un momento pensé en contactarme con alguna empresa, por ejemplo, ingeniería eléctrica, que hacen coordinación del aislamiento. Pero bueno, ya llegué al final y ya ahora no lo hago. Ingeniería eléctrica es una empresa que, por ejemplo, puede llegar a tener, digamos, no conocimiento, porque a lo mejor saben menos que nosotros, pero utilizan programas, porque ellos diseñan líneas de alta tensión. Bueno, volvamos a la característica de aislación, un tema que algún momento lo mencioné, pero ahora adelantándonos a los acontecimientos. Cuando uno recibe impulso de características externas o atmosféricas, se comprueba cada uno de estos pulsos tiene la misma pendiente, pero distinto valor máximo, porque los rayos tienen distintos valores. Es aleatorio el valor del rayo, pero la pendiente la hemos tipificado a todas como iguales. Entonces, se observa que ensayando un componente dieléctrico, que se llama una cadena de aisladores o simplemente dos explosores, ¿no? Entonces uno observa lo siguiente: con valores altos de sobretensión se observa, o sea, superiores a este, donde perfora justo en el pico. Para valores mayores, perfora antes del pico, o sea, en la cresta. Y anotamos ese valor donde perfora como el punto de tensión resistida. A medida que se va achicando el valor, observamos que pasa el valor de pico y con un retardo al encebamiento se produce la perforación del dieléctrico, en este caso aire. ¿Por qué ocurre eso? Porque es como que este pico lo estresó al medio
y se la bancó, pero quedó cansado ahí y no aguantó, mientras sigue bajando, no aguantó y en este punto, en este momento, perfora el dieléctrico. Y anoto a este valor como valor resistido. O sea, mejor dicho, como valor resistido es este. Sí. Pero en el tiempo de descarga está diferido. O sea, el tiempo a la cresta se ve diferido ahora, el tiempo de perforación con respecto a este valor. Porque se comportan así. Justamente el ensayo nos da esta experiencia. Y así con otros valores, hasta que hay valores que no le producen absolutamente nada. Siempre que tengamos esta forma de onda. Cuando la onda es del tipo... bueno, y con esto construimos la característica tensión-tiempo con impulso atmosférico de un elemento, ¿no es cierto? O sea, ¿ves? El tiempo a la cresta, y esto me dice en qué momento va a disparar o perforarse el aislante. Para mayores tiempos menores, vemos que no hay mucho diferimiento y a medida que va aumentando se va alargando el tiempo de disparo. O sea, esa es la curva de tensión crítica disruptiva y aparece finalmente una inflexión que se produce en el momento de cuando la descarga se produce exactamente en la cresta. Sin embargo, cuando los impulsos son de maniobra, los impulsos son de mayor duración, ¿no? Son más largos, por eso la diferencia. Entonces, como es más largo el tiempo, como la subida es más lenta, ahí no, se observa que siempre, aunque cambiemos las amplitudes, el momento que perfora es la cresta. Que siempre va a perforar en la cresta, cualquiera sea el valor digamos, en pendiente, porque ahora con los elementos de maniobra, con la sostenibilidad de maniobra no podemos hablar de una única pendiente, el rango es mucho mayor, ¿no? Va a depender de la característica del sistema, a diferencia del rayo. Entonces esto nos da, uniendo todos los puntos de perforación, y en todo el tiempo de perforación es un tiempo en la cresta, ¿no? Nada más que con distintos tiempos de ruptura. Nos da una curva de esta característica con un valor mínimo de tensión. La gráfica anterior, cada puro representa un nivel distinto. Una sobretensión distinta. Entonces esto va a ir dando, esta por ejemplo, sí, ahí le falta el punto, pero está... Sí, pero no tiene el punto porque perforó acá, esta no le provoca perforación. Sí, esa le provocaría, pero no en la cresta. Pero no en la cresta, claro. Se va Entonces más a la izquierda. los puntos y le da una curva de este valor con esta forma, donde vemos que las perforaciones se miden en milisegundos, las otras se medían en microsegundos. Y tiene esta característica que tiene tiempo muy breve con valores muy grandes, después se va bajando y después, ¿por qué aumenta después? Porque después se produce el efecto casi de una temporaria, es tan largo el tiempo que siempre va a perforar con valores más altos, ¿no? Porque ya es como una temporada. Se va estresando, digamos. Se va estresando. Y finalmente esto es una detención de frecuencia industrial o casi una corriente continua, porque los ensayos a veces de frecuencia industrial se hacen con una corriente continua equivalente, las normas dan un valor. Entonces esta no, directamente va a depender del valor de la tensión. A mayor tensión, menor tiempo de ruptura, ¿no? Se perfora antes, chao. De manera que finalmente no lo tengo, pero podríamos decir que la característica de aislamiento de un material es la unión de esta curva más la que le seguía, que tenía una forma así, más la final, que es la del tiempo
Podríamos superponer todo. Entonces diríamos, un aislamiento está bueno si para cualquier tensión inferior a eso no pasa nada. Cualquier tensión que supere a la curva de rigidez dieléctrica, esa curva existe, en algunos libros la dan, pero yo no la quise dibujar porque acá intervienen mucho las escalas, ¿no?, del tiempo. O sea, en realidad no se puede superponer, porque esto se mide en microsegundos, el otro en milisegundos y el otro en segundos. Una escala logarítmica que... Claro, tenemos una escala logarítmica y no hay nunca, conseguí nunca un dibujo donde la gente lo haya hecho con criterio. Yo no tenía ganas de ponerme a desarrollarlo, pero lo correcto sería suponer de que a esta le sumamos la anterior y eso me dice, bueno, mi equipo va a estar protegido si ninguna sobretensión supera esta curva, o que si la supera tengamos alguna protección. Entonces las normas que tratan este tema, que son todas iguales, o sea, la INAN es la suma de todas estas normas, dicen lo siguiente: si yo tuviera dos elementos que tienen rigidez dieléctrica distinta, uno A y uno B, entonces yo podría proteger a uno con el otro, siempre y cuando estas curvas no se corten. O sea, supónganse que la A esté paralela a la B. Entonces yo digo, yo puedo usar el elemento B para proteger el A. ¿Por qué? Porque se va a perforar siempre antes que la A. ¿Se entiende? Así de fácil. Eso es lo que hacemos. Cuando tengo una cadena de aisladores acá arriba, yo la protejo con directamente el espacio entre explosor y explosor de la cadena, que va a estar, tiene que estar por abajo. Si se llegaran a cruzar, esto está hecho para fines docentes únicamente, y decimos, si A es la característica del elemento de protección, está claro que el A solamente me protege después de este tiempo, o de esta tensión, ¿no? Antes no me protege. Entonces hay que tener ese cuidado de las características eléctricas no se cortan.